aire, 5, libre 4. como el aire. Me enseñaste a volar. Bien, y en El Salvador el gobierno ofreció a la joven Beatriz un parto inducido para así salvarle la vida. La ministra de la Sanidad indicó que de lo que se hará es una decisión primero personal de la mujer que también padece lupus. Quisiera que ver crecer a mi hijo y estar siempre con él. Le pido al presidente, a Mauricio Funes, que me ayude. Su caso fue conocido por el mundo entero tras la polémica decisión de las autoridades de su país, El Salvador, que le rechazaron su pedido para interrumpir su embarazo, aun sabiendo que ella padece de varias enfermedades y que su bebé no tiene cerebro. Tras semanas de lucha y protestas de diversas organizaciones que salieron a favor de la joven de 22 años de edad conocida como Beatriz y quien ya tiene un hijo con habilidades especiales, la Corte de Justicia salvadoreña ha cedido bajo la mediación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se entrega a los equipos médicos la responsabilidad de darle el seguimiento al caso en la forma que los grupos técnicos, y se reconoce el papel del grupo técnico en el manejo del caso. Nosotros nos adherimos a esa posición y respetamos la posición de los equipos que la están trabajando. En el momento en que esta niña tenga un peligro, el equipo médico estará autorizado para tomar la decisión correspondiente. Bajo la recomendación de los médicos, a Beatriz, quien se encuentra internada en un hospital desde hace un mes y medio, se le practicará una cesárea la próxima semana, con lo cual salvarán su vida y evitarán más sufrimiento para el bebé, que tiene poca o ninguna esperanza de vivir, ya que sufre de anencefalia, un mal que no le ha permitido desarrollar su cerebro. Ahorita tengo lupus en la sangre, pero ya no pude trabajar. Le pido al Estado que respete mi decisión y mis derechos. El aborto está prohibido y penado con prisión en El Salvador y otras naciones centroamericanas, incluso el terapéutico o en caso de violación. Es por eso que a esta joven, pese a que su vida estaba en riesgo y que su bebé no viviría, las autoridades no le permitieron la interrupción de su embarazo, con lo cual muchos piden se revise la ley. Es necesario discutir, hablar, revisar la legislación. Las Naciones Unidas se lo dijo a El Salvador en el 2010. Tras conocer la decisión que pondrá fin a su lucha, Beatriz ha afirmado que si sale bien librada, se ligará las trompas por recomendación de los médicos y para proteger su salud. Muy bien, un tema muy sensible, pues que va a generar todo tipo de opiniones. Hay personas que pueden estar a favor o en contra, pero lo cierto que lo principal es ayudar a esta joven, ¿no? Que además tiene una enfermedad de lupus y las posibilidades de que ese bebé pueda sobrevivir son nulas y sobre todo si sobrevive no va a poder tener una vida normal porque no tiene el cerebro desarrollado. Sí, o sea, en ese sentido esto no es un caso común, digamos, cuando se habla... Esto está al margen del debate sobre el aborto, en realidad, ¿no? Porque cuando se habla del derecho a un aborto legal es que la mujer decida por sí misma si decide llevar a feliz término un embarazo. Bueno, feliz en ese contexto supongo que es discutible, pero digamos... el proceso de gestación y dar a luz a un bebé que tiene expectativas de vida... Y acá ante lo que estamos es ante una situación en donde la vida de la madre está en riesgo y el bebé no tiene posibilidades de sobrevivir. Entonces acá claramente el bien mayor a preservar es la vida de la madre. Entonces lo que va a terminar pasando es que no se va a producir un aborto, pero se va a inducir el parto y va a quedar claro lo que siempre se dijo, que el bebé no tenía posibilidades de sobrevivir fuera del útero materno y en todo caso eso al menos va a permitir curar a la madre. Claro, además del daño que se le ha podido pasar a esta joven con toda la lucha todo el tiempo, o sea, que al final este proceso judicial lo que ha hecho es ampliar, ¿no? Y dejar que este embarazo delicado avance. Ella incluso ha declarado que va a solicitar luego de la cesárea que se le esterilice, porque ya luego de la experiencia ya tiene un hijo ya con habilidades diferentes y
parece que es una chica pues que ya no quiere sufrir más, ¿no? Claro, además con lo que ha demorado el proceso judicial, ya la gestación ha avanzado lo suficiente como para que incluso en países donde el aborto es legal, este aborto en particular sea ilegal, porque incluso en países donde está permitido el aborto, está permitido dentro de un determinado plazo o dentro de un determinado periodo de gestación que ya se ha superado. Muy bien, nosotros vamos a ir con otras noticias. México ha liberado a la ciudadana estadounidense de 42 años acusada de tráfico de drogas. Se trata de Yanira Maldonado, quien fue detenida hace una semana tras encontrarse 6 kilos de marihuana en su poder. Yanira Maldonado fue detenida la semana pasada por la policía, luego de que hallaron más de 5 kilogramos de marihuana debajo del asiento que ella ocupaba en un autobús que viajaba de México a Arizona. La ciudadana estadounidense salió de prisión luego de que las autoridades revisaran los videos de seguridad en la que mostraban que ella y su esposo abordaron el autobús llevando una manta, agua y un bolso. Es por ello que el juez que lleva el caso determinó que no era sospechosa y desestimó todas las acusaciones en su contra. Los parientes de la joven manifestaron que Yanira nació en México y se nacionalizó estadounidense y que había visitado México para asistir al funeral de su tía. Bien, y la Organización Mundial de la Salud ha confirmado que hasta el momento la enfermedad del coronavirus va dejando 30 personas fallecidas. En total, 30 personas han muerto en todo el mundo a causa del nuevo coronavirus proveniente de Arabia Saudí, según la Organización Mundial de la Salud. Con ella se incrementan a 50 las personas infectadas con este virus, cercano al síndrome respiratorio agudo severo. Arabia Saudí es el país más afectado con 39 casos y 25 muertes. Además, se han detectado varios casos en Jordania, Qatar, Túnez, Emiratos Árabes y casos aislados en países como Francia, Reino Unido y Alemania. No sabemos cómo las personas se infectan. Estamos asumiendo que están expuestos involuntariamente a un animal infectado. Lo que nos preocupa es cómo va a evolucionar este virus y las mutaciones que pueda tener. La OMS lo ha denominado síndrome respiratorio por coronavirus de Oriente Medio y los síntomas pueden provocar tos, fiebre y neumonía, muy parecidos al síndrome respiratorio agudo severo, que surgió a finales del año 2003 en Asia y que cobró la vida de 775 personas. En base a la información disponible, la OMS ha instado a todos los Estados miembros a que continúen sus actividades de vigilancia de las infecciones respiratorias agudas graves y revisar con detenimiento cualquier patrón poco común. Muy bien, vamos a hablar de este tema del coronavirus, por ejemplo, ¿dónde surge? ¿Cuáles son las características que tiene? Sí, bueno, yo me preguntaba por qué el nombre, coronavirus, entonces me puse a investigar un poco y resulta que no tiene nada que ver con consideración científica alguna, sino que la capa exterior del virus parece una corona, por eso el nombre. Y el tema es que es, digamos, es un candidato inusual, en el sentido de que viene de la península arábiga. ¿Por qué eso es inusual? Primero porque estos virus se propagan, en general surgen y se propagan entre humanos en países donde hay alta densidad poblacional, por ejemplo, sur de Asia o este de Asia. No en áreas con baja densidad poblacional como sería el Golfo Pérsico. Y en segundo lugar, las fuentes, digamos, originales, fuentes animales que transmiten el virus a los humanos son habitualmente aves de corral y cerdos. Cerdos no hay en la península arábiga o Golfo Pérsico, como se le quiera llamar, básicamente porque casi toda la población es musulmana y no comen cerdo. Hay poco pollo porque la carne habitual ahí es el cordero, entonces ahora se está estudiando la posibilidad de que la fuente no haya sido aves de corral, sino corderos o camellos. Pero ¿por qué en Arabia Saudita, por ejemplo, se han presentado el mayor número de casos? Porque aparentemente ahí sería donde por primera vez este virus, que es una mutación, pasó de animales a humanos. Lo que es grave en este virus es que, digamos, su tasa de mortalidad parece ser muy alta. Porque es una tos, estaba leyendo acá, tos, por ejemplo,
tos, fiebre y neumonía, pero muy grave. Estamos hablando pues que es fácil de contagiar, ¿no? Y sobre todo en zonas en las cuales hay familias numerosas, ¿no? Se enferma uno y es casi seguro pues que el resto de la familia queda afectada, ¿no? Esto ha llegado incluso hasta Europa. Según leía, la ventaja con este virus es que no es muy de fácil transmisión entre humanos. O sea, pasa de animales a humanos, pero entre humanos hay que estar, digamos, en contacto cercano y prolongado, según el texto que leía, para que se transmita. Pero el tema es que si se contrae, o sea, si uno es infectado por el virus, la probabilidad de muerte es bastante más alta de lo habitual con este tipo de virus, ¿no? Ese sería el problema, lo que lo hace tan problemático. ¿En América Latina no ha llegado? No, hay casos aislados en Europa, la gran mayoría de casos están en el Medio Oriente, por eso virus del Medio Oriente. Muy bien, y hoy, el 31 de mayo, se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, con la finalidad de resaltar los riesgos de su consumo. La Organización Mundial de la Salud publicó un video impactante sobre esta causa. Veamos. Libérese es el mensaje transmitido por la Organización Mundial de la Salud para conmemorar el Día Mundial Sin Tabaco 2013, que se celebra el 31 de mayo. Según el convenio marco de la OMS, para el control del tabaco, los gobiernos deben prohibir cualquier forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. Según datos oficiales, 1 de cada 6 fumadores mueren en el mundo. Asimismo, solo 19 países que representan el 6% de la población mundial han aplicado prohibiciones nacionales integrales. Datos de la OMS que pueden seguir en su página web. El tabaco mata cada año a casi 6 millones de personas, de las cuales más de 600.000 son no fumadores expuestos al humo ajeno. Muy bien, cada vez más los fumadores tienen pocos espacios, pocos lugares donde poder fumar. Yo creo que se está logrando, ¿no?, que la población poco a poco deje de consumir cigarrillos, ya que aquí en el Perú, si tú enciendes uno en cualquier restaurante no te lo van a permitir, y ahora tampoco en las terrazas, así que yo creo que poco a poco se puede lograr disminuir este hábito. Sí, aunque hechas todas las advertencias del caso, impuestas todas las restricciones que puedan justificarse ética y económicamente, siempre tendría que ser la persona la que en última instancia decida si fuma o no fuma. Una vez que está advertida de las posibles consecuencias y está dispuesto a asumir el riesgo, debería ser el individuo y no el Estado el que decida si prende un cigarrillo o no. Claro, pero eso también, por ejemplo, es un tema cuando tú tienes un seguro, ¿no? Oncológico, ¿no? Saber si eres o no fumador, porque... claro. Claro, ¿no? Si eres fumador y luego tienes un cáncer al pulmón, es poco difícil, puede hacer que el seguro te cubra toda la enfermedad, sabiendo tú todo el daño que puedas tener, pero sobre todo en Europa, donde hay muchísimos fumadores, en España, por ejemplo, donde es muy común ver a las personas fumando una cajetilla al día, les ha costado mucho poder asumir y cumplir con estas normativas. Les cuesta todavía dejar de fumar en los bares. Bueno, pero además en el caso de casi toda Europa, el tema de los fumadores, o los fumadores, mejor dicho, sí imponen un costo a la sociedad en su conjunto, porque ahí hay sistemas públicos de salud de cobertura universal, o sistemas de salud garantizados por el Estado de cobertura universal. Entonces, si todos están cubiertos, fumadores y no fumadores, los fumadores imponen un costo adicional al sistema que terminan pagando todos, pero si uno asume individualmente la responsabilidad por las consecuencias, debería tener derecho a fumar. Muy bien, nosotros vamos a hacer una nueva pausa en el programa. Vamos a regresar con información de Turquía, las protestas en ese país contra la demolición de un parque. Han quedado 63 personas detenidas. Volvemos.